Vale. Inicia la grabación. Pues buenas tardes una vez más a esta tercera sesión de las jornadas que hemos organizado en esta materia tan interesante. Quería dar la bienvenida a las compañeras Joana Ruiz, María Teresa Franco y el compañero Sebastián Cerezo Cano, que serán los ponentes de esta tarde. Yo antes de iniciar de dar paso a los compañeros, quería matizar esta mañana. Se puso en contacto conmigo Ana, es trabajadora social del Concello de Orense. No sé si la tenemos en línea, espero que sí. Agradecerte tu aportación, Ana, esta mañana. Es verdad que nosotros igual tenemos un punto de vista más jurídico en nuestras exposiciones. Esta compañera, esta trabajadora social del Concello de Orense, del Xulgado del Xulgado de Orense, me comentaba esta mañana, a colación de las ponencias de ayer, que existen desde hace 2 años psicólogos en los juzgados de Galicia, en las capitales de provincia, además de Ferrol, Vigo y Santiago. Y desde noviembre del 2019 empezaron también a los trabajadores sociales que forman equipo psicosocial con los psicólogos. Me apuntaba, muy interesante, que hay un turno, una agenda en donde se ponen a disposición de las víctimas de violencia, tanto en el juzgado como en la policía, a disposición de las víctimas, y me llamó también la atención, que yo lo desconocía, que incluso se desplazan a domicilio, ¿no? Yo quería hacer esta matización que esta compañera me trasladaba esta mañana, y me facilitaba también un teléfono, es un teléfono, imagino que conocemos todos, 24 horas, es el 900 400 273, en donde nos podrían ampliar información sobre la labor de este equipo de trabajo tan importante en esta problemática. Sin más extensión, te doy paso, Kim, para que procedas con las ponencias. Muchas gracias. Bueno, pues después de haber informado de esto, ¿ves? Estamos aprendiendo todos. Esto nos encanta porque son aportaciones constantes de todos y nos ayudan a crecer en la mejor trato o en la mejor información, asesoramiento o acompañamiento a esas personas que nos llaman a la puerta. En primer lugar, vamos a hablar con Joana Ruiz Sierra, que es jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y además es profesora del Instituto Valenciano de Administración Pública. Ella nos va a hablar de competencia y procesos, juzgados de guardia, juzgados de instrucción y juzgados de violencia sobre la mujer. Joana, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pido disculpas, no sé decir nada más en galego, lo siento mucho. Dicho esto, solo mencionar que estoy encantadísima de estar esta tarde con todos ustedes. No conozco Pontevedra, pero bueno, lo tengo pendiente. Ahora aquí estoy de forma virtual. Y, por supuesto, dar muchísimas gracias a la Federación de Mujeres de Pontevedra por esta posible participación en estas jornadas y como no, agradecer a su presidenta, a doña Marián García, así como también aquí a nuestra interlocutora, a doña Kim, y por supuesto, como no, a mi compañero Manuel Varela, si no, ¿cómo hubiéramos podido hacer esto? Bueno, ahora ya sin más preámbulo, voy a empezar a compartir la pantalla, voy a ponerles el PowerPoint, porque el tema del que trato, a ver, jurídicamente es muy interesante, pero no dudo que para las personas que no sean muy jurídicas puede resultar un poco tedioso. A ver si lo consigo. A ver, creo que ya estamos compartiendo, creo que se ve perfectamente. Bien, pues vamos ya a entrar en materia. Como buen jurista, a mí me gusta siempre empezar por el marco jurídico. ¿Por qué? Pues porque en principio mi propia ponencia está realizada sobre la base de todas estas normas. No me voy a extender en ellas, simplemente quiero que sepan ustedes más o menos dónde he sacado esta exposición. Está la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que nos dice qué juzgados y tribunales forman parte de nuestro país. Para saber el procedimiento en el ámbito penal tenemos la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para saber el procedimiento en materia civil, de que yo también voy a hablar, tenemos la Ley de Enjuiciamiento Civil y, como no,
el pilar fundamental de esta ponencia y me imagino que de muchas de las ponencias que se van a hacer durante estas jornadas. Nuestra Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre del 2004 de protección integral contra la violencia de género, conocida como la Ley de la Violencia de Género, y lo que voy a destacar de esta sobre todo es que es la que crea los juzgados de violencia sobre la mujer. También, ojo, fíjense ustedes que es del año 2004, estamos en el 2020, seguimos funcionando con ella, funciona, no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Decir además que ha sido copiada por otros países, pero bueno, no me voy a extender en las virtudes de esta ley, que yo sí que lo creo y creo firmemente en ella. Y por último, el Estatuto de la Víctima, que yo creo que todas las personas que forman parte de esta federación probablemente la manejan y también por fin España, respondiendo a sus compromisos internacionales, adoptó el Estatuto de la Víctima y aquí por fin damos a la víctima una visibilidad antes, durante y después. Antes era una regulación dispersa, por fin ya la tenemos. Bien, dicho esto, los pilares de mi exposición van sobre los propios juzgados, sobre la competencia y sobre los procesos. Voy a intentar no solaparme con las ponencias que vienen después, aunque puede ser un poquito difícil. Ya les he comentado a ustedes que fue la ley conocida como violencia de género la que crea estos juzgados de violencia sobre la mujer. Piensen ustedes que con anterioridad no existía esta figura y ¿a qué obedece? Pues a una problemática puntual. Ahora bien, es tan puntual que también es muy especial. Les señalo aquí los caracteres que me parecen que podemos predicar de los juzgados de violencia sobre la mujer, que son los que nosotros nos encontramos cuando nos viene una denuncia. Cualquier persona cuando tiene un problema de violencia va a dirigirse a estos juzgados. Pues es su carácter mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen competencia en materia civil y competencia en materia penal. Que son especiales, claro, solo tratan la materia de violencia de género sobre la mujer. Luego haremos alguna matización. Y por último lugar, la principal virtud que entiendo yo que tienen los juzgados de violencia sobre la mujer es que concentran todos los procedimientos judiciales de la víctima. Por fin se evita que la víctima tenga que ir peregrinando por distintos juzgados. Va a saber cuál es su juzgado, cuál es su juez, cuál es su ministerio fiscal, es decir, va a poder acudir a ir y allí sabrá que tienen todos los asuntos. Bien. Dicho esto, decir que los juzgados de violencia sobre la mujer pueden existir con competencia única, es decir, con competencias exclusivas o no. La regulación en el artículo 87 bis, por si ustedes lo quieren consultar, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Allí se nos dice que pueden haber esos juzgados con competencia exclusiva que únicamente tratan la materia de violencia de género, generalmente están en las capitales de provincia, extienden su jurisdicción a todo el partido judicial. Recuerden que el partido judicial no es lo mismo que los municipios, aunque suele coincidir. El partido judicial es un término jurídico, es un término que forma parte de nuestra planta judicial. Y pueden ser con competencia compartida, es lo más habitual, los que ocurren en los pueblos. Es decir, suelen haber varios juzgados y uno de ellos, además de tener su materia penal y civil, va a tener también competencia sobre violencia sobre la mujer. O bien podemos encontrarnos que sea un juzgado único y, por tanto, si es único, pues va a tener todas las competencias civiles, penales y de violencia. Bien. Las ventajas de la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, pues yo ya se lo he dicho. En principio entiendo, en primer lugar, que es una lucha eficaz contra la victimización secundaria. Con ese tener que ir la víctima denunciando constantemente en distintos juzgados y en distintos momentos. Se centraliza todo su problema en un único juzgado. Eso permite optimizar los recursos y eso permite dar una respuesta rápida por parte de nosotros, los operadores jurídicos. Bien. Creo que con esto nos quedamos ya con lo que son los juzgados de violencia sobre la mujer y ya paso a darles un concepto básico para introducirnos en la competencia. Violencia de género, no podríamos definirla mejor que atendiendo a los sujetos, al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto activo es el agresor, el sujeto pasivo es la víctima. Sujeto activo, ¿quién es? Únicamente el hombre. Sujeto pasivo, ¿quién es? La mujer. He puesto puntos suspensivos porque luego matizaré esta cuestión. Y por último, ya por fin, puede ser con convivencia o sin convivencia. ¿En qué se traduce todo esto? En todo esto. Es decir, el sujeto activo hombre puede estar casado, puede haber sido el ex marido, puede ser simplemente una pareja o puede ser una expareja. Y respecto a las mujeres, pues consecuentemente lo mismo. Quien sea o haya sido su esposa o mujer que haya estado o esté ligada por él con una análoga relación de afectividad. Los puntos suspensivos vienen de aquellos sujetos pasivos indirectos.
aquellos que todos conocemos, a día de hoy estamos todos preocupados. Esas víctimas silenciosas, las que están en casas, las que también han padecido esa violencia, la han visto y la han sufrido, pero son víctimas calladas. Los descendientes propios, es decir, el propio agresor, de la esposa o del conviviente, siempre que se haya producido un acto de violencia de género, menores o personas con capacidad judicialmente modificada, o por último, los que están sometidos a potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de esposa o conviviente, siempre partiendo que sea un acto de violencia de género. Bien, yo creo que con esto ya tenemos los conceptos básicos para podernos enfrentar a lo que es la competencia y después a lo que es el proceso. No obstante, para ver si ustedes han comprendido bien lo que he ido exponiendo, les voy a plantear unos supuestos y yo misma me voy a responder, porque si estuviera allí con ustedes podría consultárselo a ustedes mismos, pero como estamos en vía virtual, yo lanzo la pregunta y ustedes lo piensan. Piensen ustedes, sujeto activo dio el delito, es decir, agresor es una mujer y el sujeto pasivo es un hombre. ¿Entraría dentro del concepto de violencia de género? Pues no. No entra dentro del concepto de violencia de género por lo que les he contado, de que la violencia de género solamente es autor, hombre, mujer, víctima, con la matización de víctimas indirectas que les he comentado. ¿Las relaciones homosexuales podrían entrar dentro de la violencia de género y podrían acudir al juzgado de violencia sobre la mujer? No, no. La misma razón. Hombre, hombre, mujer, mujer, no sería lo que estamos diciendo, que tiene que ser un hombre el autor y una víctima la mujer. Y transexuales. Aquí la cuestión es más complicada. ¿Qué ocurre ante una agresión de un hombre y una mujer, mujer transexual, pero que ya se ha puesto mujer? ¿Cabría que pudiéramos acudir a un juzgado de violencia de género? Pues sí, siempre y cuando se pueda probar. Es decir, podemos tener transexuales que han conseguido ya esa categoría y han podido acudir al registro civil, registrarse como transexuales, o bien para aquellas personas que no han podido acudir al registro, pues porque son extranjeros o porque todavía no lo han logrado o porque sencillamente no lo han hecho, pues es una cuestión de prueba. Si se puede probar que en realidad es una relación de hombre y una víctima de mujer, podríamos dar cabida y podrían acudir al juzgado de violencia sobre la mujer. ¿Y qué pasa, por último, con los novios y los amantes? Pues cuestión de prueba. Cuestión de que se busque que haya una cierta estabilidad, un cierto grado de compromiso, que no sea algo puntual, que no sea algo esporádico. Es decir, aquellas relaciones de aquí te pillo, aquí te mato, esas no entrarían en violencia de género. Sin embargo, un noviazgo, sí. Lo que pasa es que también es una cuestión de prueba, porque evidentemente cuando acudan al juzgado, la víctima va a decir que nos encontramos ante una violencia de género. Sin embargo, probablemente el hombre lo que va a decir es que no es una relación estable y que por tanto no hay una relación que pueda encajarse dentro de la violencia de género. En cualquier caso, tendríamos que ir a la prueba. Bien, ya dejamos esa primera parte que les he comentado y ya pasamos a ver la competencia. La competencia, ¿qué quiere decir la competencia? Es lo que pueden conocer juzgados o tribunales y en el caso que nos ocupa, como estamos hablando de la violencia sobre la mujer, ¿qué es lo que puede conocer? Si hubiera un único juzgado en este mundo, no habría problemas, conocería de todo y en todos los casos y en todos los supuestos, pero como ustedes saben, hay muchos juzgados, muchas zonas, muchos territorios, entonces tenemos que saber dónde nos vamos a dirigir. La competencia puede ser funcional, objetiva y territorial, pero aquí nos vamos a quedar únicamente, vamos a analizar la competencia objetiva y la competencia territorial. La competencia objetiva quiere decir qué materia va a conocer el juzgado de violencia sobre la mujer. Recuerden que dijimos que los juzgados de violencia sobre la mujer conocían en materia civil y en materia penal. Bien, pues nos vamos a detener en la materia penal. El artículo, ahí se lo reflejo, es el artículo 87 ter 1. El artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es santo santorum para esta materia de competencia y de determinación de los juzgados de violencia sobre la mujer. Bien, las materias que conoce el juzgado de violencia sobre la mujer. Instruye procesos de homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual y cualquier otro cometido con violencia o intimidación. ¿Saben ustedes lo que es la instrucción? En un juzgado se instruye, es decir, se investiga y si hay indicios de delito y se puede juzgar y tenemos un autor, pasará a enjuiciarlo. Distintos tribunales, uno investiga, otro enjuicia. Pues bien, el juzgado de violencia de la mujer instruye esos delitos. De estos delitos yo creo que son sobradamente conocidos, quizás a lo mejor le pueden dar, o sea, lo pueden ustedes entender, quizás a lo mejor los delitos contra la libertad, pues por ejemplo una detención ilegal o un secuestro,
Contra la integridad moral, pues los delitos de maltrato habitual. Contra la libertad e indemnidad sexual, lo saben ustedes, pero lo más importante es que es un cajón desastre, porque cualquier otro delito cometido con violencia e intimidación también irá a parar al juzgado de violencia. Instruye también los procesos contra los derechos y deberes familiares. Aquí que tenemos, por ejemplo, los secuestros o los incumplimientos de los deberes propios en el ámbito familiar, los impagos de pensiones podrían ir a parar, pero en esto creo que mi compañera les hablará largo y tendido. La adopción de las órdenes de protección de las víctimas sin perjuicio de lo que dice el juez. Vamos a ver, las órdenes de protección, quiero que les quede claro que las órdenes de protección las pueden pedir las víctimas de violencia de género, pero también las pueden pedir las víctimas de violencia doméstica. La competencia la tiene el juez de violencia sobre la mujer, pero siempre y cuando esté en funciones de guardia o en horas de audiencia. Si por una casualidad no estuviera ni en funciones de guardia ni en horas de audiencia, entonces conocerá al juez de guardia. El juez de guardia se limita a resolver la orden de protección y después, si es materia de violencia de género, se inhibirá al juzgado de violencia sobre la mujer. Conoce y falla, aquí sí. Es decir, conoce y falla, aquí sí que iniciamos y terminamos los delitos leves. También mi compañera les habla de delitos leves, pero en materia de violencia de género han quedado reducidos a las injurias y a las vejaciones injustas. Puede dictar sentencias de conformidad, es decir, hay procesos sencillos en que la pena no va más allá de 3 años, entonces el juez de instrucción podrá resolver si hay conformidad y dictar la sentencia de conformidad, siempre y cuando tenga competencia, no solo objetiva, sino también territorial, de la que luego seguidamente les voy a hablar. Es el que resuelve el reconocimiento de las mutuas de resoluciones penales de la Unión Europea y, por último, también el delito de quebrantamiento del artículo 468 si se trata de esta materia igualmente, y nos encontraríamos con otro delito de violencia de género. Quebrantamiento, es decir, no cumplir con las órdenes de alejamiento o no cumplir con las medidas de entrega de armas, de prohibición de comunicación. Bien, esa es la competencia del orden material. Lo mismo, preguntas y respuestas. ¿Qué les parece a ustedes? Un padre viola a su hijo o le agrede sexualmente a su hijo. ¿Creen ustedes que conocería el juzgado de violencia sobre la mujer? No. No, porque no es, recuerden ustedes, agresor es hombre, víctima tiene que ser mujer, aunque hay víctimas indirectas, pero tendría que ser, haber también la violencia contra la mujer. Asesinato de la mujer a manos de su pareja. Sí, este sí que entraría, plenamente encajaría dentro del juzgado de violencia sobre la mujer. Padre que pega al hijo y empuja a la madre. Pues aquí sí. A diferencia del primer supuesto que les he expuesto, aquí sí que sería violencia sobre la mujer. Sí que entraría dentro del juzgado de violencia sobre la mujer. ¿Y el novio que cuelga en Instagram fotografías desnudas de su pareja y él? ¿Creen ustedes que entraría dentro del juzgado de violencia sobre la mujer? Pues depende. Si se ha hecho sin consentimiento sería delictivo y sí que iría al juzgado de violencia sobre la mujer. Bien, dejamos la competencia objetiva. Nos vamos a la competencia territorial. Lo que les he comentado anteriormente. Si tuviéramos solo un juzgado, evidentemente conocería de todo el territorio, pero como somos muchos, tenemos muchos juzgados. ¿Y cómo determinamos que conoce un juez y no conoce otro juez si son los dos de violencia de género? Pues por esta razón, por la que nos dice el artículo 1415 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Quiero comentarles que esto es una novedad de nuestro ordenamiento, por cuanto nosotros en la mayoría de los supuestos la competencia territorial viene determinada por dónde ocurre el delito, el forum delicti commissi. Sin embargo, en materia de violencia sobre la mujer, no. Atendemos al lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la orden de protección que les he indicado, porque esa se debe resolver en aquel lugar donde se presente. Y si no eres el competente, te inhibirás al lugar, pero resuelves en un plazo de máximo de 72 horas. Bien, esto que en principio es tan sencillo, es decir, que la competencia del juez va a venir determinada por el domicilio de la víctima, verán ustedes que da mucho juego también. Vamos a las preguntas y respuestas. Les voy a plantear 2 supuestos. Piensen ustedes, se comete un delito de violencia de género donde la víctima, en el lugar donde la víctima reside, en Madrid. La víctima, ante el espanto y el horror que suele ocurrir, se va. Y se va a otro sitio, se va a Pontevedra. Ya que estamos en Pontevedra, se va a Pontevedra. ¿Cuáles creen que sería el competente? ¿El de Madrid o donde ha puesto la denuncia? Fácil, ¿no? El de Madrid. Pondrá la denuncia en Pontevedra porque le vendrá bien, pero se inhibirá el de Pontevedra al juzgado de Madrid, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas cautelares que estime convenientes. Otro supuesto. Caso de segundas residencias. La pareja vive
durante la semana en una localidad y durante el fin de semana en otra localidad. Y en esa localidad del fin de semana se agrede, le pega. ¿Dónde? ¿Quién sería el competente? Pues lo mismo. El primero, el lugar de residencia, porque el artículo 40 del Código Civil nos dice que la residencia es el lugar donde normalmente uno vive y no donde ocasionalmente vive. Y por tanto sería competente el lugar donde reside habitualmente, aunque los hechos se hayan acaecido en otro lugar. Bien, ya saben ustedes todo sobre la competencia territorial. Vamos ya a la competencia en materia civil. La competencia en materia civil también en el nombrado artículo 87, ter 2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la competencia objetiva. Recuerden, objetiva es la materia, pero ahora ya no hablamos de materia penal, sino hablamos de materia civil. Estamos ante juzgados de violencia sobre la mujer que eran especiales porque conocían ambas materias, civil y penal, en materia de violencia de género. Destaca el apartado 2 de este artículo que nos dice podrán conocer los juzgados de violencia sobre la mujer y el apartado 3 que nos dice de forma exclusiva y excluyente. Es importante, pero vamos a ir primero con el apartado 2. Lo voy a pasar rápido. Estas son las materias de que conocen. Filiación, maternidad, paternidad, nulidad, las crisis matrimoniales, las relaciones paterno-filiales. Aquí, por ejemplo, podríamos meter los supuestos en los cuales se priva de la patria potestad, pero no entra dentro de una crisis matrimonial ni dentro de un procedimiento penal. La adopción, modificación de medidas de trascendencia familiar, los que versen exclusivamente sobre la guardia y custodia de hijos e hijas menores o alimentos. Aquí es donde vendrían las uniones de hecho, porque recuerden, en la nulidad, en las crisis matrimoniales no están las uniones de hecho, estarían aquí. Las modificaciones de medidas entrarían en el apartado D, por ejemplo. Las visitas de los abuelos también entrarían en el apartado D. También el asentimiento de la adopción y la oposición en resoluciones administrativas de protección de menores, de acogimiento o de adopción, pues también conocería el juzgado de violencia sobre la mujer. Vamos ya al apartado 3, el que les he comentado que era de manera exclusiva y excluyente. Requiere 4 requisitos necesariamente. Conoce en esta materia siempre y cuando se trate de un proceso en el cual entre en juego las materias indicadas en el número 2 que acabamos de examinar. Segundo requisito, la víctima tiene que ser una víctima de violencia de género. Ya las hemos visto también, hemos visto las directas y las indirectas. Además, debe estar imputado como autor, inductor o cooperador necesario a la realización de actos de violencia. Es decir, tenemos que tener, aquí voy a expresarme, tenemos que tener, se habla de imputados, recordemos que ahora ya la figura de imputado, o voy a decirles que aquí entraría desde el propio denunciado, el propio investigado, el propio penado y el condenado también entraría aquí. Y que se haya iniciado ya en un juzgado de violencia sobre la mujer actuaciones penales. En ese caso tiene la visa atractiva. Es decir, eso hace que cualquier procedimiento civil que vaya a iniciarse o que se esté iniciando, aunque eso también lo va a aclarar mi compañera, pase a ser competencia ya al juzgado de violencia sobre la mujer. Preguntas y respuestas. Víctima de violencia de género. ¿Es necesario que se haya dictado una orden de protección para considerarse una víctima de violencia de género? No, no es necesario. Desde luego puede serlo, pero no. Lo que es necesario son los requisitos que hemos estado viendo en esos conceptos básicos. ¿Qué debe entenderse por imputado? Se lo he avanzado yo. Puede ser el denunciado, una vez tramitada la denuncia querella, el acusado o el condenado en su caso. ¿Y hasta cuándo atrae la competencia al juzgado de violencia de la mujer? Pues fíjense ustedes, lo atrae hasta la extinción de la responsabilidad penal, con lo cual puede ocurrir, y en ocasiones ocurre, que se ha ido todo el mundo a distintas localidades y sin embargo exista una pena accesoria que esté durando y seguirá asumiendo la competencia, aunque no resida en ninguno de ellos, el juzgado de violencia sobre la mujer. Con esto, una pregunta fácil. ¿Creen ustedes que la competencia civil es accesoria de la competencia penal? Sí. Si no se cumplen esos requisitos que he dicho, necesariamente la competencia civil sigue a la penal. Bien, ya saben ustedes todo sobre la competencia, tanto material como territorial. Ya los procesos. De forma breve, ¿cuáles son los procesos que se tramitan? Porque va a ser objeto de otras ponencias cuando está un juzgado de violencia sobre la mujer de guardia. Pues lo normal, diligencias urgentes. Estas diligencias urgentes son aquellos procedimientos o delitos que son de tramitación fácil y cuya pena no excede más de 3 años, o si es de otra categoría que no sea privativas de libertad, pues hasta 10 años. Puede celebrarlos con conformidad o sin ellas. Si es con conformidad, el propio juez de instrucción, el propio juez de violencia sobre la mujer va a dictar la sentencia en voce, no se puede recurrir, le va a requerir y ya después de eso lo enviará al juzgado de ejecuciones. O puede ocurrir que no haya conformidad y con lo cual pues irá y se decidirá en el juzgado de lo penal
que sea competente según la agenda de los juzgados. Diligencias previas, es decir, asuntos que requieren mayor enjundia o, por ejemplo, si no hemos encontrado al presunto agresor o a un testigo, pues se van a tramitar como diligencias previas que una vez hecha toda la instrucción acabará un auto de procedimiento abreviado y este pues auto de apertura judicial o por el contrario se sobreseerá porque entiendan que no ha cabida a continuar en la vía penal. Nos debemos regularizar la situación de los detenidos que nos presenten, es decir, debemos decir si lo dejamos en libertad, lo dejamos en prisión o adoptamos algún tipo de medida. Reciben los delitos leves, es decir, van a conocer y a fallar, como ya les dije anteriormente, y por supuesto los sumarios, es decir, si nos encontramos ante agresiones de asesinato, de homicidio o demás, evidentemente haremos el sumario, acabaremos de investigar, daremos el auto correspondiente e irá a conocerse la audiencia provincial. Y con esto ya he terminado mi exposición y yo siempre acabo mis exposiciones con Mafalda, con Quino. No es que sea un feminista, tiene tiras feministas, pero en este caso a mí me gusta, simulando a los tres monosabios, lo de no decir, no oír o no ver. No, señor, hay que decir, hay que denunciar, hay que escuchar, como se ha hecho en el COVID, diciendo a los vecinos que denunciaran si habían violencias durante la pandemia, si había algún tipo de violencia, hay que ver, hay que hacerse oír y nos tenemos que transmitir estos problemas. Bueno, ya está, con esto ya he acabado, creo que no me he extendido demasiado y si me he extendido, perdón. No, clavadita. Muy bien, Así pues que, genial, salgo. Joana. Muy bien, salgo. Le vamos a dar paso ahora a María Teresa Franco Serrano, que es jueza adscrita del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y ella nos va a hablar de competencia relativa a los quebrantamientos, impago de pensiones, etcétera, pérdida de competencia de los órganos civiles. María Teresa, cuando quieras. María Teresa, tienes que darle al micro, que no te escuchamos. ¿Me oí? Ahora sí. Buenas tardes, perdonad, son las cuestiones técnicas del directo. Bien, efectivamente, como mi compañera ha hablado previamente del ámbito competencial en general, mi tema se ciñe a determinados ámbitos, sobre todo en relación a determinados delitos. Pero antes de iniciar mi exposición, me gustaría transmitir mi más sincero agradecimiento tanto a Manuel por su encomiable labor para que estas jornadas pudieran tener lugar, así como a FEMUPO por darnos esta oportunidad y, como no, a su directora y a Kim como coordinadora y quien dirige esta ponencia. Bien, sin más preámbulo voy a iniciar, por tanto, mi exposición. Decir que mi tema versa relativa a los delitos de quebrantamiento de los deberes familiares, fundamentalmente. Haré referencia especialmente al impago de pensiones, porque sin duda es el delito estrella que ha dado lugar a problemas competenciales entre los sociales e igualmente a la pérdida de competencia de los órganos civiles frente al penal. Efectivamente, mi compañera, que me ha precedido en el uso de la palabra, ha explicado esa relación de prioridad o subsidiariedad respecto de la competencia. Bien, pues decir que la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género establece un marco de carácter general y crea unos órganos de naturaleza especializada para abordar esta materia y atribuye, y esto es una novedad en este ámbito, atribuye la competencia fundamentalmente para tanto en el ámbito de instrucción como en materia de competencia civil. Y esto ha supuesto serios conflictos entre los juzgados de instrucción y efectivamente los juzgados de violencia. Y vamos a ver efectivamente qué se producen, vamos a examinar y a intentar dejarles claro a qué órgano judicial se han de dirigir cuando estemos ante determinados tipos de delitos. Bien, en cuanto al delito de quebrantamiento, inicialmente
en la primera redacción de la Ley Orgánica de Medidas Integrales de Protección contra la Violencia de Género, se estableció una redacción originaria atribuyendo la competencia al juzgado de instrucción en esta materia. ¿Por qué? Porque originariamente no era un delito del ámbito de la competencia prevista para los juzgados de violencia. Y ello se debía fundamentalmente a un motivo, porque el delito de quebrantamiento es un delito contra la administración de justicia. Sin embargo, normalmente cuando se produce un delito de quebrantamiento, ya sea de pena, de medida cautelar o de medida de seguridad, lleva aparejado normalmente un acto de violencia contra la mujer. Normalmente se produce alguna lesión, algún tipo de agresión, algún tipo de amenaza o alguna coacción, que son los más habituales en los que al delito de quebrantamiento se producen este tipo de acumulaciones. La comisión de otros delitos de naturaleza propia y exclusivamente del ámbito de violencia contra la mujer. Bien, pero esos problemas competenciales que dio lugar a la primera redacción de la Ley Orgánica y a voces como el Observatorio de Violencia de Género o la circular de la Fiscalía General del Estado, entendía que debía ser el juez de violencia el que conociera inicialmente de este delito, fuera o no acompañado de otros delitos de violencia contra la mujer. ¿Y lo que ocurrió? Que se provocó una nueva redacción del artículo 87 y esa competencia vino atribuida de forma absoluta y excluyente a los juzgados de violencia sobre la mujer, ya fuese únicamente cometido o aisladamente o conjuntamente con otros delitos de violencia contra la mujer. Esta nueva redacción hizo efectivamente que esos conflictos competenciales se excluyesen, garantizando de este modo a la víctima de violencia que supiese efectivamente ante qué órgano se tendría que dirigir, evitando de esta manera un peregrinaje ante distintos órganos judiciales, fundamentalmente dilatando el banquillo, la victimización que supone a una mujer tener que afrontar la penuria del ámbito judicial. Sin embargo, aunque la redacción fue clara del precepto, ello no excluyó determinados conflictos competenciales. Y así nos surgen dudas en cuanto al fuero de actuación, que mi compañera se ha referido con carácter general, igualmente respecto a la asunción de competencia y, por último, respecto a los problemas concursales que pueden derivarse del delito de quebrantamiento. Bien, pues vamos a verlos por separado para que vayan teniendo claro cuál debe ser el órgano que ha de conocer exactamente esta materia. Bien, respecto del fuero de actuación, nos partimos como regla general, y lo ha explicado mi compañera, efectivamente que es normalmente el forum comici, es decir, el lugar donde se ha producido el hecho delictivo. Esa es la regla general. Sin embargo, en el ámbito de violencia de la mujer, este es sustituido. ¿Por cuál? Por el domicilio de la víctima. ¿Qué finalidad tiene? Queda claro en la redacción del artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y es la de determinar que el domicilio de la mujer, el que tenga en el momento de la comisión de los hechos, sea el fuero competente para el conocimiento de estos delitos. De este modo se garantiza lo que se conoce como el juez predeterminado por ley, es decir, una garantía judicial para todas las víctimas de este tipo de delitos. Bien, esta cuestión hace que efectivamente surjan incluso dudas entre los distintos órganos judiciales y se planteen cuestiones competenciales. Mi compañera lo ha expresado en su exposición. Es decir, ¿qué órgano debe ser competente ante un cambio de domicilio? Bien, pues el Tribunal Supremo lo dejó claro, es decir, el que tiene la víctima a fecha de hecho. Y por domicilio es el domicilio habitual, evitando de este modo que cambios esporádicos o eventuales pudieran determinar conflictos de competencia. Por tanto, el Tribunal Supremo lo dejó claro para que los órganos judiciales no tuvieran estos conflictos competenciales que lo único que hacen es dilatar los procesos y dirimir a las víctimas de violencia por un periodo judicial que se alarga excesivamente en el tiempo. Por otra parte, nos planteamos efectivamente si en esta absorción de competencia rige el principio de acumulación de procedimientos e igualmente el principio de especialidad frente al de gravedad. Respecto del primero de ellos, del de acumulación de procedimientos, es decir,
que, y esto es un criterio personal, normalmente cada procedimiento da lugar a que en él se instruya una serie de delitos. Un delito único, si se ha cometido en una misma acción, o varios delitos que correspondan a una misma acción. Bien, dentro del delito de quebrantamiento existe una especialidad en cuanto a su tratamiento, porque normalmente este viene siempre, como he dicho, unido a otros delitos del ámbito propiamente de violencia sobre la mujer, ya sea delito de lesiones, amenazas o coacciones. En este caso, efectivamente, cuando se produce bajo una misma acción, dará lugar a esa acumulación de procedimientos. Ahora bien, cuando el delito de quebrantamiento se produce de forma autónoma e independiente a estos actos de violencia previos, normalmente dará lugar a un procedimiento independiente. Yo soy partidaria de que si no ha transcurrido excesivo tiempo y puede procederse a una acumulación, es mucho mejor tanto para la víctima como para el penado o reo. Porque esta unidad de tratamiento puede ser beneficiosa en cuanto a la agilidad en el mismo. Pero ya les digo que solamente abogaría por una acumulación de procedimientos cuando el inicial esté en una fase primaria de instrucción. En otro caso, de conformidad con lo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 300, cada procedimiento se tendría que instruir e investigar por separado. En cuanto a la regla general, ¿qué ha de primar? ¿La gravedad del delito? Para que sepamos qué órgano judicial debe conocer. No. En el ámbito de violencia sobre la mujer, lo que prima es el principio de especialidad. Es decir, la materia que ha expuesto mi compañera supone para todos los actos de violencia sobre la mujer un fuero de atracción. Es decir, supone una vía atractiva, de tal forma que será el juez de violencia el que tenga la competencia exclusiva y excluyente en esta materia, con independencia de la gravedad del hecho delictivo. ¿Qué problemas concursales plantea el delito de quebrantamiento? Bien, pues en este caso podemos plantearnos, bueno, ¿y si interviene un tercero que es ajeno a esa relación análoga del matrimonio, a esa relación sentimental o al matrimonio propiamente dicho? En principio, por coherencia y por condición y para evitar contradicciones en las resoluciones judiciales, estaríamos a que efectivamente el mismo órgano de violencia sobre la mujer conocería de ese hecho cometido en unidad de acto, ¿vale? Aunque no concurriese en él las características del sujeto activo. Bien, igualmente supondría una absorción de competencia cuando cualquier delito de violencia sobre la mujer venga acompañado de un delito de quebrantamiento, que sea ya para facilitar la ejecución o para procurar la impunidad. Para que tengan ustedes claro, y como ya lo ha manifestado mi compañera, efectivamente, normalmente los procedimientos que se siguen ante el juzgado de violencia pues, son bien a través de diligencias urgentes, diligencias previas, sumarios y una especialidad, y esto sí, porque hay veces que a uno le asusta la competencia cuando viene atribuida al Tribunal del Jurado. En este ámbito se han producido efectivamente resoluciones igualmente contradictorias entre los distintos órganos judiciales de todo el territorio nacional y el Tribunal Supremo ha venido a aclarar esta situación cuando nos encontremos o bien ante delitos de homicidio, de allanamiento, que son competencia del jurado, que hayan sido como medio o para facilitar la ejecución del otro delito o para procurar su impunidad. En este caso, el Tribunal Supremo ha determinado que efectivamente, si cualquiera de estos delitos son competencia del Tribunal del Jurado, este ha de conocer el ámbito competencial total de cuya instrucción le corresponde al juez de violencia. En este caso, tan pronto se tuviese conocimiento de este tipo de delitos, se transformaría el procedimiento en el procedimiento del Tribunal del Jurado. Bien, pues una vez estudiado el delito de quebrantamiento, vamos a abordar la competencia del juez de violencia en los delitos contra los deberes familiares. En concreto, nos centraremos en el impago de pensiones porque sin duda es el que más problemas competenciales ha determinado entre los compañeros de instrucción. Bien, en principio, como ha expresado mi compañera, la ley orgánica, artículo 87... Perdona, ¿sí? Teresa, ¿sí? a ver si te puedes acercar un poquito más, porque parece ser que se oye de forma intermitente, me están diciendo. Ah, bien, perdonad.
Avisadme, ¿vale? En cualquier Sí. caso. ¿Me oís mejor? Sí. Vale. Decía que el artículo 87 en principio habla de la competencia de los juzgados de violencia para todos los delitos contra los deberes familiares. Sin embargo, esto no es así. El Código Penal regula este tipo de delitos en los artículos 223 a 233 y nos preguntamos, ¿todos los delitos están incluidos? ¿Todos los delitos contra los deberes familiares son competencia del juez de violencia? Pues no, no lo es y en ningún caso lo podrá ser los cometidos del artículo 223 del Código Penal, porque el sujeto activo no puede ser ningún padre. En este caso, madre no sería, porque no sería sujeto activo, es decir, ningún padre, porque dicho artículo establece que el que teniendo a su guarda un menor de edad o una persona con discapacidad no lo presentará a sus padres o guardadores, de tal modo que excluye a padre o madre, aun cuando los mismos estuviesen en un proceso de divorcio o de separación. Sin embargo, sí serían competencia del juez de violencia tanto la inducción de los menores al abandono del domicilio, la sustracción de menores, que en algún caso ha sido muy mediático, igualmente el abandono e incapaces, la utilización de menores e incapaces para el ejercicio de la mendacidad y, como delito estrella, el abandono de familia. Y el abandono de familia en la modalidad de impago de pensiones, como modalidad impropia de ese abandono, supone la falta del pago de la pensión correspondiente. Y esto ha dado lugar a que se produzcan muchísimas fricciones entre los juzgados de instrucción y los juzgados de violencia sobre la mujer, para determinar quién es el órgano competente. Pues si en un primer momento quisiéramos pensar que lo sería el juez de violencia, sin embargo, esto ha quedado zanjado por el Tribunal Supremo determinando que solo y exclusivamente cuando dicho acto venga acompañado con un acto de violencia precedente, el juez de violencia será competente. En otro caso, siempre le corresponderá dicha competencia al juez de instrucción. ¿Por qué? Y eso tiene una explicación lógica. Aunque en un primer momento esa vía atractiva de la que les hablé debía acumular a favor del juez de violencia, no lo es porque normalmente el delito de impago se debe a cuestiones objetivas. La falta de capacidad económica, de recursos, de modificación de la situación económica previa cuando se establecía una unidad familiar y, sin embargo, tras la ruptura de la misma no se produce. Sin embargo, efectivamente, los que abogaban porque fuese el juez de violencia es porque hablaban de una intencionalidad en el sujeto activo, es decir, habría que entrar en la psique del sujeto para ver si efectivamente este sujeto activo tenía la intención de amedrentar a la esposa o a su conviviente, evitando de esta manera que con esa presión diera el paso a la separación, al divorcio, a la denuncia. Bien, pero como esto exige un esfuerzo por parte de los órganos judiciales, esa investigación no puede ser ab initio, es decir, desde el inicio, atribuir la competencia a los juzgados de violencia sobre la mujer. Eso inicialmente le correspondería al juez de instrucción y solo y exclusivamente cuando venga acompañado por ese precedente que les decía, un acto de violencia sobre la mujer, en este caso sí sería competencia del juez de violencia, o en el caso de que se demostrase a lo largo de esa instrucción por el juez de instrucción que realmente la intención de ese sujeto activo sea la de violentar a su mujer mediante esa actuación. En otro caso, en ningún momento el juez de violencia podría absorber dicha competencia. Por último, en mi exposición haré referencia a la pérdida de competencia de los órganos civiles. Mi compañera ha hablado que efectivamente el artículo 87 establece cuál es la competencia tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, estableciendo que la civil es subsidiaria respecto del ámbito penal. Bien, quedado claro esa premisa, es que el artículo 57 de la Ley Orgánica 1/2004 dio una nueva modificación a la redacción del artículo 49, estableciendo un bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y determinando que los órganos civiles perderían la competencia a favor del juez de violencia solo en tres supuestos. Cuando exista, en el primer supuesto, cuando exista un procedimiento civil iniciado, sin iniciar el proceso penal o por conocimiento del juez de violencia.
Sin duda el primer supuesto ha sido el más problemático y que más conflictos competenciales ha provocado. Y ello porque el artículo 49 en su redacción, el artículo 49 bis, establecía que solo perdería la competencia en el momento en que se haya iniciado el juicio oral. Bien, y esto dio lugar a un conflicto en cuanto a su interpretación. ¿De qué estaríamos hablando? Del juicio oral, la apertura del juicio oral en el ámbito penal, es decir, cuando ese proceso penal haya llegado hasta su última fase, o bien cuando es la fase del proceso civil. Bien, pues el Tribunal Supremo igualmente, para evitar estos conflictos, determinó que estamos ante la falta de competencia cuando nos encontremos en un proceso civil. Es decir, y esa falta de competencia vendrá marcada por la citación a vista, por la audiencia previa, o la comparecencia para la rectificación del convenio, o para la adopción de medidas, ya sean previas, de naturaleza coetánea. E igualmente, esta cuestión volvió a ser objeto de controversia entre los distintos órganos judiciales. Igualmente, el Tribunal Supremo resolvió la cuestión determinando que es el momento de la fase de la celebración de la vista aquel en el que el órgano judicial civil pierde su competencia. Pero no solo hace falta que sea la citación a vista, sino que ha ido más allá con el fin de garantizar la vista atractiva para el juez de violencia. El segundo de los supuestos a los que me refería anteriormente es cuando efectivamente aún no se ha iniciado ni siquiera el proceso penal, ni siquiera hay una orden de protección, ni se han adoptado medidas cautelares a favor de la víctima. En este caso, cuando un juez civil y las partes, los letrados, le ponen en conocimiento que efectivamente dicha pareja se puede ver inmersa en una situación de violencia, su obligación, en todo caso, es de forma inmediata convocar a las partes y al Ministerio Fiscal, bien para que se proceda a denunciar los hechos o incluso adoptar de manera inmediata medidas cautelares a favor de la víctima. Y solo en ese momento perdería la competencia, adoptaría esas medidas y se inhibiría a favor del juez de violencia para que siguiese continuando con los procedimientos civiles, pero ya uniendo la competencia civil con la penal. Y el tercero de los supuestos es cuando efectivamente el juez de violencia ya ha adoptado una medida cautelar, bien orden de protección, o ha admitido a trámite la denuncia de la perjudicada, y efectivamente es la misma perjudicada o el propio acusado o investigado el que le ha puesto de manifiesto que existe un procedimiento civil en curso. En este caso, el órgano judicial competente está obligado a requerir al órgano civil para que efectivamente deje de conocer e inmediatamente se inhiba a favor de él. ¿Qué será necesario? En este caso, tan solo ni siquiera audiencia de las partes ni del Ministerio Fiscal, tan solo un testimonio remitido a su compañero solicitando que deje de conocer de ese procedimiento para absorber su propia competencia. Con esto daría por terminada mi exposición y decir como conclusión que tras todo lo expuesto, lo que fundamentalmente he pretendido transmitir con la exposición de este tema es que el peregrinaje de las víctimas de violencia ha de ser evitado, fundamentalmente porque se les somete a un proceso de victimización secundaria. De ahí que tanto jueces de familia, de instrucción o de violencia deben evitar en cualquier caso esto. Y la visa atractiva de los jueces de violencia debe primar por encima de cualquier otra cuestión o conflicto, garantizando de esta forma la agilidad de la justicia en la que todos estamos inmersos. Agradecer su atención, espero que os haya gustado y en cualquier caso estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Gracias. Vamos, como gustarnos nos encantan. Entendemos que tenéis un tiempo limitado y que a veces tenemos que andar muy deprisa y bueno, para los que no somos jurídicos hay términos que quedan un poquito así, en el aire, pero como luego tenemos ruegos y preguntas y nos vais a pasar las ponencias, no os vamos a perder de vista y cualquier cosa que surja sobre la marcha, pues os damos la lata otra vez. Claro que sí. ¿Vale? Ahora vamos, gracias Teresa, ahora vamos a pasar a Sebastián.
Sebastián Cerezo Cano, que es juez adscrito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y él nos va a hablar de procedimientos penales, los juicios de delitos leves, los juicios rápidos en el ámbito de la violencia de género. Cuando quieras, Sebastián. ¿Sebastián? Sí. A ver, estoy intentando colocar... Ay, estamos aquí. Buenas tardes. Ya se ve. Lo estoy pasando al revés. No importa, inténtalo. Eso es, vuelve a compartirlo. Lo abrimos, compartir y luego hacemos el F5. Por favor, recordamos que todos los micros tienen que estar cerrados, a excepción del ponente de turno, el de Manuel y el mío, porque es que si no se oye de fondo y por el chat me vais poniendo, hay micros abiertos. Vale, es que si no, no se oye bien. ¿Se ve el PowerPoint ahora? Sí, sí, Sebastián. Bien, ¿se me escucha? ¿Se me oye bien? Perfectamente. Muy bien. Pues entonces, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias tanto a la presidencia de FEMUPO, Marian García, como a la vicepresidenta y coordinadora de estas jornadas, Kim Llobet, y por supuesto a nuestro compañero Manuel Varela, por la oportunidad que nos ha dado a mí y al resto de ponentes de poder compartir con todos ustedes estas jornadas que son tan interesantes. A mí me ha tocado dar una ponencia sobre un tema bastante técnico. Voy a intentar que sea lo más posible ameno. Ya sé que es difícil, pero lo voy a intentar. En cuanto a la introducción, se me ha encomendado tratar en esta ponencia de entre los distintos procesos penales con los que contamos en el momento actual, con dos, concretamente el juicio sobre delitos leves y el juicio rápido, ambos en el ámbito de la violencia de género. Pues el legislador español no ha considerado necesario crear ningún proceso penal especial para la instrucción y el enjuiciamiento de este tipo de delitos. De ahí que se haya limitado a introducir únicamente algunas especialidades procesales que veremos a continuación. La bibliografía producida sobre ambos procesos en estos últimos años es inmensa y, por lo tanto, me resulta muy difícil reflejar mínimamente en una ponencia limitada por el tiempo de estas características todas las cuestiones que pueden consultarse sobre la citada materia. Por eso voy a intentar centrar mi atención principalmente en todas aquellas especialidades que conllevan dichos procesos en materia de violencia de género, procurando evitar, de otro lado, todas aquellas otras cuestiones que ya han sido objeto de ponencias anteriores, así como de otras que lo serán en los próximos días. En cuanto a entrando ya a los juicios de delitos leves en el ámbito de la violencia de género, como caracteres generales, asumiendo el coste de tener que recordar ideas que ya son bien conocidas, parece imprescindible, aunque sea de una forma muy somera, hacer referencia a que los actos antijurídicos que se enjuiciaban anteriormente a través del tradicional juicio de faltas, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica del año 2015 de modificación del Código Penal, fueron despenalizados, bien en unos casos en aplicación del principio de intervención mínima, o bien sancionados por vía administrativa y en otros casos convertidos en delitos leves. Y que nuestro Código Penal diferencia del resto de los delitos, los menos graves y los graves, tanto por su escasa lesión social como por la mitigada entidad de la pena. Cuando el hecho criminal sea calificable como un delito de violencia de género, al igual que ocurre con el resto de infracciones consideradas como leves, se tramitará atendiendo a las disposiciones previstas en el libro sexto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
concretamente de conformidad a los artículos 962 a 977, que contemplan un procedimiento sustancialmente acelerado, cuál es el procedimiento para el juicio sobre delitos leves. Se trata de un procedimiento informado en esencia por el principio de oralidad, por lo que también lo está por sus principios consecuencias, que son los de inmediación, concentración y publicidad. En cuanto al ámbito de aplicación de las antiguas faltas, la única que ha quedado como violencia de género es la falta de injuria o vejación injusta de carácter leve, que venía tipificada en el anterior artículo 622 del Código Penal y que es la única que, en razón a la consideración del sexo de la víctima, no se ha incluido como delito, sino que se mantiene tipificándola como un delito leve en el artículo 173, apartado punto cuarto del Código Penal, siempre que la víctima sea una persona a la que hace referencia al artículo 173.2 del mismo texto legal. Respecto a la competencia y las partes, la competencia objetiva de los delitos leves de violencia de género la ostentan los los magistrados de violencia sobre la mujer, conforme a lo previsto en el artículo 87 ter d de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al artículo 14.5 apartado d de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En cuanto a la competencia territorial, aunque ya las ponentes anteriores ya lo han comentado, simplemente señalar que cuando se trate de alguno de los delitos leves cuyo conocimiento corresponda al juzgado de violencia sobre la mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima. Así lo establece el artículo 15 bis, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección o de cualquier otra medida urgente del artículo 13 de la misma ley que pudiese adoptar el juez del lugar de comisión de los hechos. Finalmente, la competencia funcional corresponde en primera instancia al juzgado de violencia sobre la mujer y en segunda instancia a la sección especializada de la audiencia provincial correspondiente. Artículos 82, 1, apartado tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En relación a las partes intervinientes, los delitos leves son normalmente semiprivados, es decir, requieren con carácter general de una denuncia previa del ofendido, salvo que se cometiere contra menores o personas con discapacidad, necesitadas de especial protección. Sin embargo, respecto de las vejaciones injustas de carácter leve cometidas contra la esposa o la pareja, aun si convivencia o también sobre cualquier otra persona integrada en el núcleo familiar o personas especialmente vulnerables en centros asistenciales, no se requiere el requisito de la denuncia del ofendido o de su representante, a diferencia de lo que ocurre con las injurias leves, aunque sea respecto de estas personas que en este caso sí que requieren la denuncia previa como un requisito de procedibilidad, tal como establece el último párrafo del artículo 173.4 del Código Penal. Respecto a la intervención del Ministerio Fiscal, las pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la Ley Orgánica del año 2015 que modificó el artículo 969.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vienen recogidas en una circular de la Fiscalía General del Estado, concretamente en la 1/2015, y en este sentido merece la pena destacar que si bien se establece expresamente en dicha circular que los señores fiscales se abstendrán de intervenir en el enjuiciamiento de toda una serie de delitos leves semipúblicos, entre otros se mencionan que no deben de participar en el de injurias leves en el ámbito doméstico, del artículo 173 también 4 del Código Penal. Sin embargo, no hacen referencia alguna a las injurias o vejaciones leves en el ámbito de violencia de género, por lo que a senso contrario, y así ocurre en la práctica, el fiscal siempre se halla presente durante el acto del juicio, en este tipo de delito concreto. En lo que se refiere al presupuesto procesal de la capacidad de postulación, en el juicio por delitos leves, la asistencia de abogado es potestativa. Así lo establece el artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si bien en la práctica se suele nombrar por el juzgado de violencia sobre la mujer un abogado de oficio a la víctima para caso de que ésta no venga con abogado privado o para el caso de que viniendo con atestado policial no se lo hubiera designado por la policía.
Finalmente, señalar que ya la entrada en vigor de la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004, los colegios de abogados de toda España ya implementaron turnos de oficio específicos para las víctimas de violencia de género en el servicio de guardia, bajo los principios de asistencia especializada inmediata en dicha materia, con unidad de defensa, de forma que los mismos, una vez designados, deben prestar un asesoramiento y una asistencia jurídica integral a la víctima de violencia de género, a lo largo no solo del proceso penal, sino también en relación con todas aquellas cuestiones de otra naturaleza que puedan derivar de la denuncia inicial. Vale. En cuanto a la iniciación, los actos de iniciación son los tradicionales, habitualmente a través de denuncia o atestado policial, si bien con respecto a la querella, el artículo 969 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, consecuente con la no obligatoriedad ordinaria de la representación con procurador y defensa mediante abogado, exime de la necesidad de firma de abogado y procurador aquellas querellas que tuvieran por objeto un juicio sobre delitos leves. Pero no hay que olvidar que este proceso también puede iniciarse mediante la transformación de un procedimiento penal abierto por delito, por conversión normalmente de unas diligencias previas de un procedimiento abreviado o por la conversión de las diligencias urgentes del juicio rápido. Respecto a la fase preparatoria o instructora, por la forma de iniciación de la posible calificación de los hechos, así como por las concretas circunstancias concurrentes, según los artículos 962 y 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cabe distinguir dos modalidades distintas en la tramitación del juicio sobre delitos leves, según tenga obligación o no de citar la policía al denunciante, ofendido, perjudicado, denunciado y a los testigos. Así, una primera modalidad preparatoria de procedimiento de enjuiciamiento del delito leve, acelerada e inmediata, será aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando la noticia criminal se recibe por la policía y cuando el hecho pueda ser constitutivo de unos determinados delitos leves, entre los que se encuentra el de injuria leves contra alguna de las personas referidas en el artículo 173.2 del Código Penal. Para ello, la policía debe elaborar el atestado, practicar el ofrecimiento de acciones y las informaciones correspondientes al denunciado, al denunciante, al ofendido y perjudicado, exigidas en los artículos 109 y 110 y 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y asimismo al denunciado de los hechos que se le imputan y de su derecho a comparecer ante el juzgado de violencia sobre la mujer, asistido por un abogado y conforme a lo previsto en el artículo 962, deberá citar a las personas, la policía, deberá citar a las personas anteriormente indicadas, así como a los testigos de comparecencia ante el juzgado de violencia sobre la mujer de guardia, a través de la agenda programada de citaciones, si existiere dicha aplicación informática, y si no, la coordinación se efectuaría de forma telefónica, o si no fuese un partido judicial con servicio de guardia de violencia de género, lo que es habitual, excepto en algunas capitales de provincia. En ese caso, si la coordinación se tendría que efectuar de forma coordinada con el juzgado de violencia sobre la mujer en el día hábil más próximo, si bien no es necesaria en este caso la citación de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que hayan intervenido en el atestado cuando su declaración conste en el mismo. Hay que tener en cuenta que todas las referencias que se hacen al juez de guardia, tanto para el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, como para los delitos leves, se entenderán hechas en su caso al juez de violencia sobre la mujer. Cuando se haga la citación, la policía tiene que apercibir a las personas citadas de que podrá celebrarse el juicio de forma inmediata, incluso aunque no comparezcan, y de que han de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. La policía tendrá que entregar al juzgado de violencia sobre la mujer el atestado en el que constarán las diligencias y citaciones practicadas, y en su caso la denuncia efectuada por la persona ofendida. Respecto a la fase judicial,
no introdujo ninguna especialidad en relación con el enjuiciamiento rápido de las antiguas faltas de violencia de género, la Ley Integral de Violencia de Género. De forma que una vez recibido el atestado policial por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, se acordará la incoación del procedimiento especial de este tipo de delitos si procede por su competencia objetiva y territorial en su caso, previa comprobación de su relevancia penal y siempre que todas las pruebas imprescindibles para el juicio vayan a poder ser practicadas y entonces deberá resolver el magistrado si procede su celebración inmediata, asumiendo la calificación que realizó la policía, o si por el contrario ordena la desconvocatoria del señalamiento hecho por la policía por entender bien que los hechos no son constitutivos de ninguna infracción, bien por entender que los hechos requieren de una mayor instrucción, o bien porque no haya comparecido el acusado legalmente citado cuando el Juzgado de Violencia de la Mujer, ya sea de oficio o a instancia de parte, crea necesaria su declaración, en cuyo caso se tendrá que suspender la celebración del juicio. La Ley Orgánica de Modificación del Código Penal del año 2015 introdujo un nuevo motivo de sobreseimiento por razones de oportunidad, de aplicación también a los juicios rápidos por delitos leves. Se desprende que deben darse dos condiciones para que el fiscal pueda decidir por criterio de oportunidad tasada o reglada el no ejercitar la acción penal, a pesar de que concurran los requisitos legales para la existencia de la infracción penal y que determinarían a priori la necesidad de su enjuiciamiento. Uno es la muy escasa gravedad del delito denunciado y, en segundo lugar, la no existencia de un interés público relevante en su persecución. En consecuencia, tras la primera decisión del juez de violencia sobre la mujer de incoar el procedimiento para enjuiciamiento del delito leve, debe tomar una segunda decisión relativa al sobreseimiento de la causa, para el caso de que el Ministerio Fiscal lo proponga o, en su caso, a la celebración o al señalamiento del juicio oral. En nuestro caso, el delito leve de injurias o vejación injusta por violencia de género del artículo 173.4 se encuadra en esta modalidad acelerada de la citación policial. La otra modalidad de delito leve, que está prevista en el artículo 964, consiste en que la policía no tiene obligación alguna de citar y entonces remite el atestado con todas las circunstancias personales, siendo entonces el propio juzgado de violencia sobre la mujer el que se encarga de citar para la celebración del juicio durante el servicio de guardia. Una de las características esenciales de este procedimiento es la ausencia legal de fase instructora. En cuanto al juicio oral, el juicio oral por un delito leve de violencia de género se celebrará de conformidad con las reglas generales, sin que exista ninguna especialidad. Voy a ir rápido, por tanto, que sepáis que no existe fase intermedia alguna. Ahora bien, si el juzgado de violencia sobre la mujer estima procedente que se incoe el juicio por delito leve, debe acordar su celebración de forma inmediata si comparecen las personas citadas, o si no haciendo alguna de ellas, el juzgado considera innecesario que tenga que estar presente durante su celebración. Fuera de los citados preceptos relativos al sobreseimiento por razones de oportunidad y de las citaciones a las partes, testigos y peritos, la ley no contempla la existencia de fase intermedia alguna. Asimismo, la ley tampoco prevé trámite alguno acerca de la conformidad, si bien ninguna dificultad debería existir, puesto que si es procedente hasta delitos con penas de hasta 6 años en otros procesos penales, no debe haberla para los delitos leves y para la pretensión civil, la cual se rige por el principio dispositivo. Tampoco cabe plantear con carácter previo y suspensivo artículos de previo pronunciamiento, sino que cualquier cuestión previa podrá ejercitarse como defensas acumuladas al fondo del asunto. En cuanto al derecho al conocimiento de la acusación, el juicio oral, según dispone la ley de enjuiciamiento criminal, será público, salvo una serie de excepciones, y debe iniciarse por la lectura de la querella o de la denuncia si la hubiera. Ahora bien, olvida sin embargo el legislador que el proceso puede iniciarse también de oficio, ya que el artículo 308 es de aplicación supletoria a este proceso y que ni la querella ni la denuncia constituyen acta acusatoria alguna, razón por la cual esta ausencia de previsión legal
debe ser colmada mediante la aplicación inmediata y directa del artículo 24.2 de la Constitución, que reconoce el derecho del investigado al conocimiento previo de la acusación, el cual, de conformidad con una doctrina unánime del Tribunal Constitucional, también ha de ser de plena aplicación en el juicio sobre los delitos leves. En cuanto a la ejecución de la prueba, se efectúa verbalmente al inicio del juicio, se propone la prueba y una vez admitida pues se ejecuta en el acto, procediéndose al interrogatorio de testigos y demás medios de prueba. A continuación se oirá al acusado y se ejecutará la prueba por el propuesto que resultará pertinente. Finalmente, una vez finalizada la fase probatoria, se efectuarán los informes orales y por parte de los letrados del Ministerio Fiscal y de los letrados correspondientes. Y finalmente, una vez concluido el trámite de informes, el juez preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, otorgándole el derecho a la última palabra. La ausencia del acusado, estando debidamente citado a juicio, no suspenderá su celebración, a no ser que el juez de oficio o instancia de parte crea necesaria su declaración. En cuanto a la sentencia recaída en el juicio sobre delitos leves, al igual que los demás procesos, deberá ser congruente con el hecho punible. Como ya he adelantado las ponentes anteriores, se posibilita las sentencias que se pueda dictar in voce. La sentencia deberá notificarse a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hubiesen mostrado parte en el procedimiento, haciéndose constar los recursos procedentes. Finalmente, es preciso destacar que los delitos leves no conllevan pena de prisión, que más en concreto, en cuanto al delito de